Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 3, mes 9. Eclesiastés capítulo 4. En los versículos 1 al 8 habla de las distintas formas de aflicción del espíritu debajo del sol. Una de ellas es el ser oprimido y no tener consuelo, como se expresa en los versículos 1 al 6. Otra es sufrir la envidia de nuestros semejantes debido al buen resultado de nuestro trabajo. También el no poder disfrutar del fruto del trabajo y que finalmente otro se quede con lo que acumulamos, en los versículos 7 al 8. Estas cosas se consideran como una aflicción de espíritu y un sufrimiento debajo del sol, que es finalmente vanidad. Es más, ante estas aflicciones el autor considera como feliz al que no alcanzó a ver los males de esta tierra. En este caso se refiere a los que nacieron muertos, los abortivos. Los considera como más dichosos que aquellos que viven una vida completamente bajo el despropósito o el sinsentido. El mensaje de este predicador es que resulta mejor no haber nacido que nacer para una vida en la que se sufre la injusticia y se trabaja en vano. Desde el versículo 9, en medio de todas estas cosas, vemos que el tener un compañero, a alguien en quien apoyarse, es considerado también como un bien. El versículo 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Claramente nos da una descripción de la amistad, especialmente aquella que se produce entre los hijos de Dios. Y en el matrimonio se aplica esta verdad por excelencia. Desde el versículo 13, compara al muchacho pobre y sabio con un rey viejo y necio que no admite consejos. Es decir, lo decisivo no es la juventud ni la vejez, tampoco la posición social o económica en la que nos encontramos, de pobreza o de realeza, sino la sabiduría. Eso es lo que hace que realmente una persona sea considerada dichosa o mejor que otra. En consecuencia, lo que finalmente debemos buscar en nuestras vidas es la sabiduría. Al considerar este capítulo, debemos guardarnos de considerar todo esto desde una perspectiva terrenal, sino recordar las palabras del Señor, quien dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Más allá de lo que ocurra con nuestros bienes, si somos discípulos de Cristo sabemos que ellos en último término pertenecen al Señor, y que Él es quien guarda nuestra alma para vida eterna. Por ello, debemos entregarnos a buscar el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él añadirá lo que nos sea necesario. Capítulo 5. Se refiere al cuidado que debemos tener cuando venimos a la casa del Señor. En el versículo 1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. A pesar de que está hablando en lo específico de los votos, en general podemos aplicarlo a la reverencia que se le debe a la casa del Señor y también al uso sabio, prudente y veraz que debemos dar a nuestras palabras. Debemos temer a Dios, teniendo cuidado de la manera en que hablamos y también si prometemos algo al Señor. Si es que realizamos algún tipo de voto, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Toda otra cosa viene del mal, como enseñó nuestro Señor en Mateo 5:37. Da especial importancia aquí a los votos que se hacen a la ligera, lo que se promete delante del Señor. Se aplica lo que dice la Escritura en cuanto a que seamos prontos para oír, tardos para hablar, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 19. También aprendemos que debemos saber conducirnos en la casa de Dios. No podemos actuar con vulgaridad ni impulsividad, ni podemos tener exceso de confianza como si se tratara de nuestra propia casa. Debemos entender que la presencia de Dios está en medio de su pueblo y que eso requiere de una disposición solemne y un corazón que teme su nombre. Desde el versículo 8, tristemente la corrupción en el gobierno civil es inevitable en este mundo caído. Por lo mismo, no debemos sorprendernos ante esto como si fuera algo impensado, aunque sí debemos buscar que se aplique la justicia según la ley de Dios. Sin embargo, incluso un gobierno imperfecto es mejor que un estado de anarquía. Desde el versículo 10, quien ama el dinero no se saciará de las riquezas. La avaricia nunca va a ser satisfecha, siempre va a querer más. Debemos tener cuidado con la avaricia porque es idolatría según Colosenses 3:5. Por eso, aquel que trabaja y que no es avaro puede dormir tranquilo, aun cuando pase hambre. Pero el rico no puede dormir debido a la abundancia, pues le provoca miedo el perder sus bienes, o bien la codicia no le permite cerrar sus ojos para descansar. Desde el versículo 13, el autor repite un mensaje constante en este libro, que acumular mucho pero no disfrutar de los bienes que se acumularon es también vanidad y aflicción de espíritu, pues esos bienes quedan para otro y el afán con que tanto se trabajó se diluye como una gota en el mar. En contraste, trabajar y disfrutar del resultado de nuestro trabajo es una bendición, un don de Dios. Es de gran consuelo saber que en Cristo nuestro trabajo nunca es en vano, pues dice la Escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Capítulo 6. En los versículos 1 al 6 reitera la idea de que es mejor un abortivo que aquel que nace para una vida en la que no disfrutará de ningún bien. El pecado y sus efectos pueden hacer que una existencia sea miserable. Esto nos debe llevar a aborrecer con mayor fuerza el pecado que causó estos tristes efectos en el mundo.
Desde el versículo 7 el llamado es a disfrutar responsablemente antes que acumular para que otros se lleven nuestros esfuerzos. Esto pues más vale vista de ojos que deseo que pasa, dice el versículo 9. Es decir, es mejor tener algo seguro antes que simplemente desear y permanecer en ese deseo sin ver cumplida la satisfacción de ese anhelo. Por último, en el versículo 11 dice que las muchas palabras multiplican la vanidad. Tengamos cuidado con el hablar mucho porque esto aumenta las posibilidades de pecar con nuestra lengua. En contraste con esta vanidad del hombre bajo el pecado, tenemos a un Señor de quien se dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Es un Dios siempre feliz y bienaventurado en el más alto grado, porque hace lo que le place y se complace en todo lo que hace, sabiendo que todas sus obras son buenas y excelentes. Salmo 47. Encontramos en este salmo una preciosa alabanza a Dios como Rey de toda la tierra. Él siempre ha tenido un reino en este mundo y ese reino es reconocido gozosamente por aquellos que son sus hijos, y un día se impondrá sin oposición. Aquellos que lo rechazan no hacen que el reino deje de existir, sino que solo atraen sobre sí mismos una destrucción segura. Este salmo nos llama a adorar a Dios como Rey de toda la tierra, a cantarle y hacerlo con entendimiento, dice también. Es un Dios que merece ser alabado no solo por los suyos, sino por todos los pueblos, naciones y reyes. A veces se piensa hoy en día que no se puede pedir a los no creyentes que honren a Dios, pero aunque ellos no lo harán de corazón, lo cierto es que la Biblia le exige e impone a todos que alaben a Dios porque Él es digno de ser alabado. El salmo consta de 2 estrofas: la alabanza al rey que ha conquistado, versículos 1 al 5, y la alabanza al rey que ha comenzado a reinar, versículos 6 al 9. Se refiere en último término no solo a la conquista en favor de Israel, sino al dominio de toda la creación. En los versículos 1 al 5 se rinde honor al Dios que es altísimo y temible, es rey grande sobre toda la tierra, que exaltará y dará victoria a su pueblo sobre todas las naciones de la tierra. En Él nuestra herencia eterna está segura y podemos confiar en que alcanzaremos la gloria por su victoria. Desde el versículo 6 debemos cantar a este Dios vencedor, a quien pertenecen los escudos de la tierra, es decir, quien domina los ejércitos de todo el mundo. En este sentido, todos los pueblos le pertenecen y su dominio no tiene fin. Así que pensemos en la gloria de este Rey de esta forma. Este salmo se cumplirá plenamente con la consumación del reino de Cristo cuando venga por segunda vez. Sin embargo, ya podemos ser testigos del avance de este reino a medida que el Evangelio se expande por las naciones y más almas se rinden ante el señorío de Cristo. Proverbios capítulo 22, versículo 16. Cuando habla del que da al rico, significa sobornar. Ese es el sentido del texto. Entonces, el deseo de quitarle a otros o el de sobornar son dos usos ilegítimos de lo que el Señor nos provee y guiarán a la persona que los comete a la pobreza. Cabe decir que existen muchos casos que no siempre exhiben este resultado externamente, pues hay muchas personas que se hacen ricas por medio de la corrupción. De hecho, muchos viven y mueren de esta manera. Pero en términos espirituales, aquel que sigue un camino como este sufrirá una ruina del alma que le hará miserable por la eternidad. En ese estado final, la ruina eterna ahogará a cualquier riqueza que se pueda haber alcanzado en esta vida, la cual veremos pasar como humo. Segunda de Corintios capítulo 6. Desde el versículo 14 nos habla de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Por lo general, este pasaje se aplica de forma especial al noviazgo y al matrimonio. Aunque ciertamente incluye esos casos, tiene una aplicación más amplia, pues también se trata de no hacer alianzas incorrectas, es decir, de no unirse en proyectos que nos comprometen espiritualmente con personas que odian al Señor. El matrimonio es por excelencia una alianza que no se debe hacer con incrédulos, pero tampoco se puede tener una forma de compromiso que implique una compenetración espiritual con ellos, como por ejemplo lo sería una amistad íntima. Esta relación es incompatible entre un creyente y alguien que no conoce al Señor. A los inconversos, el apóstol los compara con Belial, con las tinieblas y con la injusticia. Nuestro compañerismo y amistad deben estar en la familia de la fe en el mayor grado. Desde el versículo 16, parte B, el apóstol les recuerda que ellos son templo del Dios viviente. Esta es una de las verdades más hermosas que encontramos en la Escritura. Cita las promesas de Dios sobre habitar en medio de su pueblo y de ser el Dios de ellos. Notemos que Dios mismo aclara que su título es el Todopoderoso, pero decide por pura misericordia hacernos su templo, a nosotros, que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Una de las cosas que perdimos con la entrada del pecado en Edén fue esa comunión perfecta con el Señor. Desde ese momento la Escritura se ha dedicado a revelarnos el plan de redención del Señor, la que incluye la restauración de nuestra comunión con Él. El templo es el lugar donde tenemos esa comunión con Él. En el antiguo pacto Dios prometió al rey David que el templo sería levantado por un hijo suyo, en 2 de Samuel capítulo 7, quien sería también hijo de Dios. Salomón, el primer hijo de David que le sucedió en el trono, así como el templo de piedra que él levantó, fueron pálidos anticipos de las realidades espirituales que vendrían. La promesa del pacto que Dios hizo a David serían un rey, que sería hijo de David,
un reino que sería eterno y un templo que sería levantado por ese Hijo. Todo esto se cumple únicamente en Cristo. Él fue el Rey que iba a venir. Él es quien recibe un reino, pues dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28:18. Él levantó un templo que somos nosotros, su iglesia, y nos levanta como piedras vivas por medio de la obra del Espíritu en nosotros. Esta verdad es esencial, es algo que debe orientar nuestras vidas y llevarnos a vivir de una manera piadosa. Por ello, la consecuencia de esta verdad es que se nos llama a salir de en medio de aquellos que hacen maldad, de apartarnos y no tocar lo inmundo, y Él nos recibirá. Debemos ser santos y puros para Dios, apartándonos de lo corrupto para así poder tener comunión con Él. Capítulo 7. El versículo 1 sigue refiriéndose a la consecuencia que debe tener en nuestra vida el hecho de que somos templo del Dios vivo. Ese efecto debe ser que nos limpiemos y nos santifiquemos de toda contaminación de carne y del espíritu. Se nos llama a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Por una parte, se nos ha hecho santos, se nos ha hecho un templo, y ya que eso es una realidad y una verdad, entonces nosotros debemos cultivar y crecer en esa santidad, lo que nunca es algo simplemente teórico, sino que impacta toda nuestra manera de vivir. Se deben tomar las medidas que sean necesarias para vivir de manera santa. Notemos que no se nos dice santifíquense para que el Señor los salve y así lleguen a ser su templo, sino que se nos dice, parafraseando, ya que son el templo de Dios, ya que el Señor los ha escogido a ustedes como hijos e hijas y Él ha querido ser su Padre, entonces vivan de esta manera. Este es el orden en que debemos considerar las verdades que están expuestas en la Escritura. Desde el versículo 2 notamos aquí el corazón pastoral de Pablo. Estaba unido vitalmente a sus hermanos. No era un simple maestro que les enseñaba a la distancia, sino que los amaba entrañablemente. Por eso es que dice en el versículo 4, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Este es también nuestro llamado. Dios nos consuela y fortalece por medio de su pueblo. Es algo únicamente posible si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, pues nuestra reacción natural ante la aflicción es desesperarnos, amargarnos, enojarnos y confundirnos. Pero debemos rogar al Señor que podamos sobreabundar de gozo, pues el Señor es quien nos consuela y transforma nuestro lamento en alegría. En el versículo 6 dice que Él consuela a los humildes. Este versículo nos indica que solo los que buscan al Señor para hallar humildemente consuelo en Él son consolados. Aquellos que encuentran en Él la única fuente de esperanza reciben consuelo, pero los que permanecen orgullosos se enojan con Dios y dejan la oración y la fe. Finalmente dejan de seguir al Señor cuando se encuentran con dificultades y no podrán ser consolados porque están demostrando que aman más a este mundo que al Señor. Que Dios nos ayude a encontrar la paz y el gozo de nuestra vida solo en Él.